Que el Señor bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Mi querida esposa Damaris, mi persona, le agradecemos de corazón por usted tomar su tiempo, juntamente con su familia, y estar con nosotros. Muchísimas gracias. Abra su Biblia, por favor, la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Ese mensaje tiene dos partes. Esa es la parte 1. El mensaje se va a llamar Job y el origen del mal. Abra su corazón y abra su mente. Su vida nunca más será la misma después de esas dos partes. Esta es la primera parte. Job capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, que los teólogos dicen que son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás, que el Señor reprenda. Y dijo Jehová a Satanás. Las Biblias, y cuando se escribe la palabra Satanás se pone con la S mayúscula, pero él no lo merece. Yo siempre pongo en los libros que he escrito la S minúscula, pero lo correcto es poner con la letra mayúscula porque es un nombre propio. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ahí. Yo escribí un libro hace algún tiempo, El sufrimiento y la restauración de Job. En él usted puede leer, usted puede saber más sobre el origen del mal, del dolor, del sufrimiento, donde para muchas personas es un enigma, un misterio, lo que está oculto a muchas personas que no conocen la palabra de Dios. Entonces es muy importante leer, conocer. Cuando analizamos el origen del mal, no cabe duda que el personaje principal es Lucifer, que se nos reprenda, o el diablo, que se tornó el diablo cuando pecó, quien era un hermoso querubín creado por Dios para que lo adorara, pero que se rebeló en contra de su creador y quiso ocupar un lugar y asumir el control total de los ángeles y del universo. Quiso hacer e hizo, de hecho, una rebelión contra Dios, pero fue expulsado del cielo. Ahí nació el mal, por el pecado del orgullo, de la soberbia, de la altivez y de la prepotencia. Como resultado, Dios le echó del cielo a Lucifer, que se tornó el diablo, junto con los ángeles que le siguieron. Hablando acerca del origen del diablo y del mal y la repercusión que tuvo la corriente herética conocida como el gnosticismo, el doctor Ed Murphy señaló lo siguiente. Dijo lo siguiente: Jeffrey Bertrand Russell explica que los orígenes del gnosticismo, que la palabra gnos en griego es conocimiento, se remonta quizá hasta una época tan anterior como la comunidad de Qumran, con su teología de conflicto cósmico entre el bien y el mal. Sin embargo, el gnosticismo fue en esencia un intento cristiano de teodiceia. Teodiceia es la defensa de Dios, es porque Dios toma ciertas decisiones y actitudes, y la teodiceia es la defensa de Dios. Pero el gnosticismo se desvió más tarde y amenazó con dividir la iglesia posapostólica a mediados del siglo II. Gran parte de los escritos apologéticos de los padres primitivos fueron dirigidos contra esa devastadora herejía. El gnosticismo al principio hizo a la iglesia saber sobre el problema del mal, sobre el conflicto que hoy conocemos, sobre la guerra espiritual, pero de una manera torcida. Y en especial los apologistas después combatieron esa secta que se desvió completamente con doctrinas falsas, y todavía en el día de hoy están los llamados los gnósticos cristianos, que no existe tal cosa, son dos doctrinas completamente opuestas una a la otra. Nadie puede ser gnóstico, un cristiano y gnóstico. Eso es imposible. Justino Mártir, Tasiano, Atenágoras, Teófilo y Ireneo y Tertuliano son apenas algunos nombres de los grandes apologistas que dieron con ímpetu contra esa secta que amenazó a dividir la iglesia, el gnosticismo, que hablaba del conflicto cósmico entre Dios y el diablo. El principio de cómo se introdujo la maldad en el corazón de Lucifer, que se tornó diablo, es un misterio. Como Pablo señaló en 2 Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad. Puede leer más sobre su origen y maldad y las consecuencias de su rebelión en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 y 19.
Aunque esos versículos hacen alusión al príncipe de Tiro, en realidad, esa descripción no puede ser nada más excepto el del ángel que cayó de su belleza y perfección y se convirtió en el diablo, que el Señor lo reprenda. En Isaías capítulo 14, versículo 11 y 15 también puedes leer más sobre su presunción, orgullo, arrogancia, petulancia al querer ocupar el lugar de Dios, siendo él un simple ser creado y no creador. Por eso, que debido a muestra de su vanidad y jactancia, Dios lo echó del cielo, lo expulsó. Sin embargo, no se fue solo, pues en su rebelión consiguió llevar un tercio de los ángeles del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 se puede leer después, los cuales componen hoy su ejército de demonios y espíritus malignos que atormentan a la humanidad con todo tipo de dolor, sufrimiento y enfermedad. Damaris, mi esposa, escribió un libro llamado La Guerra Espiritual que enfrentamos todos. Ahí usted puede encontrar más información sobre lo que es el origen del mal, del diablo y el mundo espiritual. Y muchos otros libros, por supuesto, muy buenos sobre la guerra espiritual. En sus páginas describe la batalla constante que todo cristiano afronta, así como la realidad del diablo y sus demonios. Además nos recuerda que debemos estar siempre preparados y poner a diario la armadura de Dios para vencer. Efesios 6, versículos 11 y 19. Damaris escribe ahí sobre las estrategias del diablo, de cómo él destruye la humanidad que no tiene a Cristo. Que se nos reprenda. Ahora pon esa palabra en tu corazón. El diablo y las huestes satánicas son reales. No es un mito, están en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y quiere destruirte a ti, a mí y al resto de la humanidad y todo aquel que le dé lugar, que el Señor lo reprenda. En primer lugar está el caso de Job. Sabemos que Job desconocía la conversación que tuvo Dios con el diablo en el cielo. Así que estaba ajeno al acuerdo o al trato, a la apuesta que llegaron a hacer Dios y el diablo. Por lo tanto, Job no podía ver lo que había detrás del telón. Nosotros sí podemos entenderlo, porque somos parte de la audiencia, por decirlo así, o así por decirlo. Sin embargo, como el autor principal de la historia, Job no tenía la más mínima idea de lo que le sucedía y por qué le vino todos los infortunios que le vino. Job no sabía que en el mundo físico se debía a lo que le estaba pasando, a lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Tal vez Job desconociera que tenía un enemigo real, al igual que tenemos tú y yo, pero que muchas personas no lo saben todavía, como yo dije, lo desconocen porque no saben, no conocen, no han leído las Escrituras. Y por su falta de conocimiento no conocen el origen del mal y como el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar, que se nos reprenda. El libro de Job nos habla de mucho más que solo su paciencia en el sufrimiento. Las Escrituras abren el velo y nos revelan que tenemos un acusador real, feroz, malo y sin misericordia. Un acusador capaz de destrozar cualquiera que no esté con Cristo y su protección. Por lo tanto, debemos recibir la victoria que Dios nos ofrece a través de la oración, del ayuno, del nombre, de la palabra, de la sangre y de la autoridad de Cristo. Así lo venceremos. No juegues con eso. Sería un suicidio espiritual usted enfrentar el diablo y sus demonios sin estar preparado. No juegues con esto. Las armas están a nuestra disposición. Podemos vencerlo a través de la palabra, de la oración, del ayuno, del nombre de Cristo, de la autoridad de Cristo, de la sangre de Cristo y las armas espirituales puestas a nuestra disposición. Es solo leer en la palabra de Dios. No te arriesgues. Recuerda que el propósito del diablo es matar, robar y destruir. Pues así lo ha hecho con millones de personas y todos aquellos que le han dado lugar. En el libro de Job nos encontramos frente a frente con una personalidad maligna y cruel. Vemos a Job en las manos del diablo, pero con una limitación impuesta por el Señor. Job 2:6, el Señor le dice, mas guarda su vida. Aunque Job durante su prueba le reclama a Dios y habla en su contra, el Señor pasó gracia por encima de eso, pues solo sabía el Señor y el diablo lo que le sucedía. Por eso Dios le pasa por arriba de las palabras que Job le dijo en su contra. Si las palabras que dijo Job en contra del Señor vinieran de otra persona, se considerarían como un insulto, una falta de reverencia.
de respeto, una blasfemia. En cambio, las palabras de Job revelan algo mucho más profundo de su corazón, y eso era su justificación delante de Dios. Más adelante, al final del libro, vemos que expresa palabras de arrepentimiento en Job 42, del versículo 1 a 6. Job hablaba de su angustia, su dolor, su sufrimiento, porque no entendía lo que estaba pasando. Pero Dios no hace caso, pasa por arriba de las palabras de Job, que habló en su contra, porque solo Dios y el diablo sabían del trato que habían hecho para probar a Job. El caso de Job es único en las Escrituras. Dios la hizo pública para que nosotros conociéramos el poder de la resistencia contra el mal por la fe en Cristo. Sin duda fue una batalla campal entre el mejor de los hombres de la época y el peor de los enemigos. El diablo hizo todo lo posible por derrumbar la integridad de ese hombre que está bajo la protección divina y que solo ofrece una resistencia pasiva delante de lo que está afrontando. El diablo hará todo lo que él puede para derrumbar a usted y a mí, que el Señor reprenda, y todos los cristianos, y el cuerpo de Cristo, y todo aquel que le dé lugar, que el Señor reprenda. Pero está atado en el nombre de Cristo, en tu vida y en la mía, por el poder de la sangre del Señor. En realidad, repito, desconocía que el diablo quería destruirlo, o sea, destruir a Job, mientras que Dios quería ponerle como ejemplo de integridad y rectitud. Segundo lugar, conozca al enemigo de Job. Antes de señalar los aspectos tan negativos del enemigo, del diablo, veamos primero lo que significa su nombre, según el libro de Job. Satanás, que se nos reprenda, viene de la palabra del hebreo san, con la N, no M. La palabra del diccionario Strong 7854 viene lo que es derivado de la palabra Satán, san, que es un oponente o el oponente, el que odia al acusador, el adversario, el enemigo, aquel que resiste, obstruye, limita todo bueno. San o Satán viene de un verbo que significa oponerse o resistir. Como sustantivo, puede describir a cualquier oponente, según Samuel 19:21-22, pero cuando la forma Hassan o Satán, el adversario, aparece, se traduce usualmente como Satanás, con la letra S minúscula, como yo acostumbro decir, pero hay que escribir en los libros y como está en la Biblia con la S mayúscula porque es un nombre propio. No a título de nombre, sino como una acertada descripción de su carácter de odioso enemigo, ya que Satanás es el odiador, el que se opone a Dios, que es amor. Véase 1 Juan 3, 10, 15, 4, 7 y 8. La humanidad no fue testigo del principio del diablo, pero por designio divino lo será de su final, un final de eterno sufrimiento y humillación. Usted puede leer más tarde, le doy los versículos para que usted pueda leer Isaías 14, de versículos 12 a 20, Ezequiel 28, versículos 16 a 9 y Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Usted no tiene que temerle, él ya está derrotado. Él ya está vencido por el poderoso nombre de Cristo, por la sangre de Cristo y por las armas espirituales que tú y yo tenemos en Cristo. Porque dice bien claro la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, son capaces de destruir fortalezas. Por lo tanto, ¿cómo nos preparamos? El general, estratega y militar y filósofo de la antigua China, Sun Tzu, expresó lo siguiente: conoce a tu enemigo y conoce a ti mismo, y podrás pelear en 100 batallas sin un desastre. Entonces, por eso debemos conocer, saber, investigar, estudiar. Basados en esa realidad, debemos analizar lo siguiente. Primero, el origen del diablo, el origen del enemigo. Necesitaríamos mucho tiempo para hablar del origen del diablo. Si lo deseas, puedes consultar el libro que escribí mi esposa, el cual te mencioné, con muchos otros libros. Los versículos base de la palabra de Dios para que usted sepa: Isaías 14, versículos 5 a 20 y Ezequiel 28, del 12 al 19. Ahí sabrás más sobre el gran misterio del origen del pecado y de la maldad. En los primeros capítulos de Génesis no está el diablo, y tampoco en los dos últimos capítulos de Apocalipsis estará el diablo, pues habrá recibido su justo castigo en Apocalipsis 19, 20. Todo lo demás en las Escrituras hace referencia a ese personaje que, debido a su acción, propósito, se le nombra de muchas maneras como adversario, como el enemigo, el acusador, el príncipe de las tinieblas,
león rugiente, Dios de este mundo, gobernador de las tinieblas, que el Señor lo reprenda. Segundo, la naturaleza del enemigo o del diablo. Su naturaleza y personalidad es mala, cruel, perversa. Jesús dijo que él era homicida, mentiroso y padre de mentiras desde el principio. Juan 8:44. No hay verdad en él, así como existe la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Durante la gran tribulación también habrá la Trinidad satánica, o sea, el dragón, el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta que hará el papel del Espíritu Santo para reunir todas las religiones del mundo para que adoren al anticristo, la bestia. Pero nosotros no vamos a estar aquí porque la iglesia ya habrá subido con el Señor. Creemos en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Eso es lo que dice las Escrituras. Si usted analiza con calma y es sincero y honesto y abierto su corazón, usted verá que la iglesia no va a pasar el día de ira. Nosotros nos vamos con Cristo antes de la gran tribulación. Alabado sea su nombre. Usted puede leer más sobre esto del capítulo 6 al capítulo 20 y 10 y tendrás un mejor entendimiento sobre esto. Tercero, el propósito del enemigo, el propósito del diablo. La meta de nuestro enemigo es poner una separación entre Dios y los seres humanos, como vemos en ese versículo de Job 1:11. Extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, dijo el diablo al Señor, y verás si no blasfemo contra ti en tu misma presencia. En la Biblia, el diablo obtiene su propósito muy a menudo. Lo logró con Adán y Eva, lo intentó con Job, lo hizo con el rey Saúl, con Judas y con una infinidad de otras personas. Por eso se le llama el enemigo de Dios. Su intención es herir el corazón del Señor. Durante la vida y el ministerio de Cristo lo intentó frenar de varias formas y usó diferentes personas, diferentes situaciones. Quiso sabotear el plan divino de la redención. Es evidente que está lleno de odio, iniquidad y arremete contra las almas de los hombres para llevarlos a la perdición y destruirlos. Pon esa palabra adentro de tu corazón. Como el diablo ya está perdido, él no tiene nada más que perder. Es decir, intentará acabar con tu vida y la mía y de todo aquel que le dé lugar, que el Señor lo reprenda. Cuarto, la esfera del enemigo o del diablo. Job 1:7 define bien el nivel de la actuación del maligno. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Su misión es andar por todas las partes del mundo a fin de hacer daño, a causar destrucción en los hombres. Es su trabajo, su alcance es la tierra y su fin es llevar las almas con él a la perdición eterna, porque como él está condenado, repito, él no tiene nada que perder, como él ya está perdido, y quiere llevar la mayoría de las personas con él al infierno. Que el Señor reprenda. Está derrotado. Quinto, la autoridad del enemigo o del diablo. No podemos ignorar que el diablo y sus huestes malignas tienen poder y autoridad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 y versículo 12. Vas a usted leer durante la gran tribulación el poder que él le da al anticristo y al falso profeta. Aunque ese poder o fuerza lo usurpó, pues no le pertenece, el diablo solo tiene poder sobre las personas que le dan. O sea, cuando están estas, le abren una brecha y le dan un derecho legal para tocar sus vidas. Por eso Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. No dice a lo mejor, quizás, tal vez, dice, no deis lugar al diablo, alguna área de tu vida. No deis lugar al diablo en ninguna área de tu vida. Cierra la puerta. Y cuando tocar la puerta, deja el Señor Jesucristo contestar, abrir la puerta. No des lugar al diablo y él será derrotado en tu vida. Hay aquellos que dicen que el diablo no tiene poder. Sin embargo, las Escrituras dicen otra cosa completamente diferente. Si fuera así, no hubiera sido necesario que el propio Cristo, el Hijo de Dios, ayunó por 40 días como hombre y no Dios para vencerlo. Aunque nos lance ira, enojo y dardos de fuego, podemos vencerlo con poder que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio el poder para vencerlo. Vas a leer Lucas capítulo 10, versículo 19, que dice bien claro, he aquí es dado poder, autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y pisaréis sobre serpientes y escorpiones. Son los principados, potestades, la jerarquía satánica. Usted y yo tenemos poder en Cristo, es la autoridad del creyente. Usted lo puede vencer en el poder de la autoridad del nombre y de la sangre del Señor, por la ayuno, oración y la palabra de Dios. Usted lo puede vencer. Sexto, la limitación del enemigo o del diablo. Al diablo se le permitió enviar sus mensajeros una y otra vez
en contra de Job, al igual que lo hizo con Pablo en 2 Corintios 12:7, donde un mensajero del diablo abofeteaba al apóstol. Sin embargo, en ambas ocasiones estuvo y está limitado a lo que decida Dios. A veces salen de las personas como trigo, pero no puede destruirlas, como en el caso de Pedro en Lucas 22:31. Es evidente que Dios le pone limitaciones, como dice en Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, y aquí todo lo que tiene está en tu mano, hablando de Job. Solamente no pongas tu mano sobre él. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, hasta ahí nomás. No pongas tu mano para destruirlo. Sí, es una afirmación, claro que sí, que Job estuvo en las manos del diablo, como dice Job 2:6, pero el diablo no pudo matarlo. El diablo no puede tocarlo a ti y a mí más de lo que Dios lo permite. Más de una prueba, de una lucha, de una tribulación, de una enfermedad. Actuó de manera que lo hizo a fin de llevar a cabo su malévola actividad, pero no pudo tocar su vida, su espíritu, ni el alma de Job, y tampoco podrá tocar el tuyo también. El diablo sabía muy bien que Job tenía la bendición de Dios, como dice en Job 1:10. No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por lo tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo sabía de la bendición que Dios había dado a Job. Lo mismo que a ti y a mí. Dios protegía y cercaba. Y eso mismo hace con nosotros mediante la preciosa sangre de Cristo. Dios protegía a Job, le cercaba a Job. Hoy estamos cubiertos en la sangre de Cristo. El enemigo puede pedir permiso a Dios para probarnos y tentarnos, pero no puede tocar nuestras vidas si andamos en integridad. Es más, no puede hacer nada si la persona es una fiel cristiano o cristiano lavado en la sangre de Cristo, lavada en la sangre de Cristo. No puede tocar a esta persona sin el permiso divino, pues 1 Juan 5:18 dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dice, no le toca. No dice quizás, tal vez le toca, dice, no le toca. El diablo está destruido por la fe en Cristo. No puede tocarte a menos que tú des lugar en su vida. ¿Quién nos guarda? Cristo. El diablo no es omnisciente, o sea, él no sabe todas las cosas. Él no es omnipotente, o sea, no tiene todo el poder. Tampoco es omnipresente, no está en todos los lados, y no es omnividente, no ve todas las cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, él no es ningún enemigo al nivel de Dios. Él no puede ser absolutamente nada en contra de Dios, porque su fuerza, comparado al poder y la autoridad de Dios, no hay igual. No se compara el poder de Dios. El poder de Dios es, el diablo tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Alabado sea su nombre. Esta es nuestra victoria en Cristo. Y séptimo, la estrategia del enemigo, la estrategia del diablo. Lo primero que hizo el diablo fue salir de la presencia de Dios. Job 1:12. Tenía prisa de hacerle mal a Job, igual que tiene prisa de tocarte a ti y a mí. Así que salió sin esperar ninguna otra instrucción. Tampoco se detuvo, pues esa es su naturaleza maligna, feroz y brutal. Después que se marchó, el diablo fue habilidoso para esperar el tiempo oportuno para atacar. Siempre le esperará un tiempo débil de momento en su vida para poder atacarle a ti y a mí. Ese momento llegó cuando los hijos de Job estaban todos reunidos. Y un día aconteció, dice Job 1:13. Como ves, el diablo esperará que llegue un día específico. Cuando te encuentres débil, desanimado, abatido, derrotado, sin fuerzas para leer la palabra, para orar, para ayunar, con muchos problemas, deudas, preocupaciones, enfermedades, presiones, trabajo, familia, ministerio, Él esperará un día para poder atacarte. Con Jesús hizo lo mismo. Esperó que Cristo terminara el ayuno, que estaba débil físicamente y con hambre, para decirle, transforma esas piedras en pan. Entonces lo atacó a Jesús en su área humana, porque estaba débil por los 40 días de ayuno físicamente. Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4. Recuerda, el diablo nunca le atacará por tu lado fuerte, siempre te atacará por tu lado de debilidad, nunca te atacará por tu lado de victoria, sino que lo hará siempre a través de un punto débil y de derrota. Lo más lamentable de todo es que sabemos que es así, y todos tenemos esos momentos de debilidad en que el diablo no dudará en arremeter contra nosotros. En el ataque contra Job usó a hombres malvados
que le robaron sus bueyes y asnas, y así como para que le mataran a sus siervos. El diablo usa con facilidad a los impíos para llevar a cabo sus planes, como lo hizo con Judas cuando traicionó a Jesús. Por eso el diablo usa personas de los gobiernos izquierdistas, socialistas, comunistas, para traer hambre, miseria, dolor, desgracia, destrucción a las naciones. El diablo usa personas en los gobiernos represivos, musulmanes, hindúes, que arrestan, torturan y matan a los cristianos. El diablo usa personas que le dan lugar. La manera que el diablo puede penetrar en sus vidas es que esa gente le da lugar, así como Dios usa a usted y a mí, que le damos lugar al Espíritu Santo y a la palabra de Dios y a Cristo. El diablo usa al que le da lugar. También el diablo fue el que hizo caer fuego del cielo, haciendo creer a Job que fuera obra de Dios. El cielo lo dijo bien claro: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas de los pastores y los consumió. Job 1:16. Así son muchos cristianos que piensan que Dios es el que causa el problema, que Dios es el que no le ha dado respuesta a sus oraciones, que Dios que les enferma, que Dios es el que tiene a ellos en esta situación, mientras que el propio Dios es quien los guarda, protege y bendice. El diablo tuvo el gran cuidado de dejar un siervo vivo para que llevara noticia a Job. Dice: fuego del cielo cayó, fuego de Dios, fuego del cielo, para que Job pusiera la culpa a Dios. De esa manera podía pensar que el causante de su desgracia, la de Job, era Dios. De ahí que Job reclamara, discutiera, justificara y se enfrentara a Dios, acusándole de ser responsable de su desgracia. Pues Job dijo en capítulo 27, versículo 1 y 2, resumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que quitad mi derecho, y el omnipotente que amargó mi alma. Job dice que Dios fue quien le amargó la vida, cuando el diablo fue el verdadero autor de su tragedia. Por eso muchos cristianos se confunden y piensan que su dolor, su enfermedad, vienen de Dios, cuando es el diablo que le tienta a usted, es el diablo que le enferma, es el diablo que quiere destruirlo a usted. Dios permite para madurar a usted, para probarnos, pero todo mal viene del diablo. En tiempos de dolor y sufrimiento es fácil convertir a Dios en un enemigo en lugar de nuestro abogado. Si el diablo consigue hacer creer que el Señor es culpable de tus infortunios en el tiempo de las pruebas y tribulaciones, enfermedades, escasez de aflicciones, habrá alcanzado su gran victoria sobre ti y habrá triunfado en su propósito cuando Él pueda hacer que tú acuses a Dios de tus infortunios, siendo el diablo, Él, el causador de todo el dolor y de tu sufrimiento. Sin embargo, ten la seguridad de que Dios te quiere bendecir y quitar toda tu confusión y derrota. Además, Dios quiere suplir todas tus necesidades y abrir todas las puertas que están cerradas. No creas lo que te dice el diablo, es un maestro en la mentira y en la falsedad. Cuando dice una verdad es porque es una mentira. Cuando dice una mentira es porque es una verdad. Jesús bien lo dijo en Juan 8:44, es el padre de mentira. Ese es el final de la primera parte de este mensaje, Job y el origen del mal. Quede con nosotros para la segunda parte de este mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje o los mensajes anteriores ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio de mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros,
a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.